Bueno, realizamos un seguimiento y un análisis sistemático de una serie de referentes, y entre ellos los que provienen de los Estados Unidos. Lo hemos hecho así a lo largo del tiempo. En su día lo hicimos con la Federal Information Security Management Act, de la cual pudimos extraer una colección de aspectos para el Esquema Nacional de Seguridad para la primera versión. Las grandes piezas, la orientación en función de la gestión del riesgo, el apoyo a través de una colección de guías de soporte y de instrumentos de soporte, incluir, por ejemplo, la capacidad de respuesta ante incidentes y el hecho de que hubiera un informe anual. En este caso iba a la oficina del presidente, pero nosotros incluimos el informe anual. Bueno, lo hemos hecho también con la orden ejecutiva del presidente Biden de mayo de 2021, de la cual pudimos extraer como la confirmación de la importancia de la protección de la cadena de suministro, de lo que es el mínimo privilegio y un concepto que inmediatamente introdujimos en el NS, que es la cadena de componentes de software, entre otras cuestiones. Y lo hemos hecho, bueno, pues con otros documentos, los memos de la oficina del presidente u otros documentos de aquel ámbito. Bien, en marzo llegó la estrategia de ciberseguridad de los Estados Unidos y hemos hecho el análisis habitual. Y la verdad es que si me preguntáis qué recomendaría, si leer la estrategia o escuchar este vídeo en el que Kemba Walden y Ann Neuberger presentan la estrategia, yo recomendaría seguir el vídeo, que merece la pena. Y destacaría dos grandes cuestiones que a mí me llamaron la atención. La primera es una cuestión que desarrolla Kemba Walden, según la cual la ciberseguridad no puede quedar al albur de un error o de un accidente de un usuario o, digamos, del eslabón más débil de la cadena que está utilizando los recursos de la organización o los sistemas que hay por ahí. Lo cual nos lleva a pensar en el trabajo que tenemos que hacer para apantallar lo que estamos manejando de la anécdota, del error puntual, como se decía en una presentación anterior, de alguien que pasa por ahí y que pincha donde no debe pinchar. La otra cuestión que me llamó la atención es lo que desarrolla Neuberger sobre el incidente de Colonial, y es que entraron en shock porque esperaban que ese tipo de incidentes se produjeran en el contexto de una crisis internacional, como por ejemplo la que vivimos en los términos de la invasión rusa de Ucrania, pero es que ocurrió y no se lo esperaban como resultado de una actuación rutinaria de ciberdelincuentes y quizá no especialmente destacables. O sea, solo le faltó decir que de unos granujas de medio pelo que produjeron, pues bueno, pues un desastre de esa categoría. Por otra parte, hay aspectos interesantes en relación con el reconocimiento de un escenario más complejo que existe coordinación, el impacto que van a tener lo que llaman las tecnologías de nueva generación, que podríamos decir emergentes o habilitadoras digitales, como queramos llamarlas, y la difuminación entre lo que son los aspectos, digamos, de la realidad física y la realidad digital en términos del impacto, ¿no? Bueno, en la presentación que hicimos sobre el nuevo NS ante pues los emergentes y las tendencias en ciberseguridad y especialmente la Unión Europea en las 14 jornadas del CCN, allí al final de noviembre de 2022, hicimos un repaso pormenorizado de una serie de cuestiones que estaban apareciendo. He puesto por ahí el enlace de la presentación de esa fecha. Bueno, desde entonces, que era una presentación como del 29 o 30 de noviembre, hasta ahora ha habido varias novedades. Se publicaron las directivas NIS2, CER y DORA. Y luego, sobre todo, ha llegado un paquete, ahora también en primavera, de ciberseguridad, con varias cosas. El proyecto de reglamento de cibersolidaridad, el proyecto de modificación del reglamento de ciberseguridad para incluir entre las certificaciones los servicios de seguridad gestionada, y otro tipo de cuestiones en relación con las capacidades, etc. Bien.
Y bueno, llegamos a nuestro terreno, que es el del Esquema Nacional de Seguridad. Y como veis en esta presentación, aparecen el Esquema Nacional de Seguridad y la Directiva NIS2, y tiene esto una intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad? Por un lado, la experiencia nos está demostrando, y a la luz de por las circunstancias que vamos conociendo, que una aplicación, la plena aplicación del NS, pues nos lleva a una posición más robusta de ciberseguridad, y normalmente pues estamos haciendo llamada a una serie de medidas que son especialmente, vamos a decir, perentorias y que tienen que ver pues con el tener la protección contra el software malicioso, la vigilancia continua, el segundo factor de autenticación, el tener un escenario actualizado, parcheado, etcétera. Y mientras tanto, pues el reloj va corriendo en relación con el plazo transitorio de los 48 meses que se establecía para la adecuación al nuevo esquema. Y mientras tanto, también va corriendo el reloj. Y va corriendo el reloj para la transposición de la Directiva NIS2, que tiene una serie de novedades importantes. Tiene obligaciones para los Estados y tiene obligaciones para las entidades en el alcance. Una colección que están ahí, pues ya los hemos comentado otras veces, de política de seguridad, protección de la cadena de suministro, en fin, en relación con los incidentes o con la adquisición, el desarrollo e implantación del software, la postura de ciberseguridad o la ciberhigiene, etc. Y claro, la relación que quiero señalar es que de cara a lo que haya que, a las obligaciones como queden en la transposición de la NIS2, pues todo lo que avancemos en la aplicación del NS pues es un camino recorrido para cumplir con esas obligaciones. Bueno, hay un reto que tenemos presente, se habla poco, a algunos nos pesa bastante, y es el desarrollo de las instrucciones técnicas de seguridad que tenemos pendientes, y especialmente de las que expone el nuevo NS. Bueno, ahí tenemos la que se refiere a la certificación de responsables de seguridad, tenemos la que se refiere también a la interconexión de sistemas, adquisición de productos y criptología de empleo en el NS. La interconexión de sistemas, pues esto hay unos trabajos de trastienda, y ha habido un momento en que hemos tenido un borrador muy avanzado, pero se nos ha quedado ahí congelado, pues porque requiere una mayor madurez por todos los actores, y era un momento en el que queríamos poner el foco en otros aspectos y no generar nuevas obligaciones a través de una ITS. En la de adquisición de productos, pues aunque la tenemos pendiente, hemos dado un salto gigantesco con el nuevo NS a través del artículo 19, la medida OPPL5 de los componentes certificados, la referencia explícita y la presencia del catálogo de productos y servicios de seguridad de las TIC, la exigencia en los pliegos de la conformidad con el NS y, sobre todo, la unión entre silos que hemos hecho o hemos logrado a través de la referencia a los requisitos de seguridad y cómo se acreditan, y en el catálogo, en los mecanismos del sistema dinámico de adquisición. Y luego tenemos también la de criptología, que, hemos hecho varios borradores a lo largo del tiempo que han terminado, no voy a decir en la papelera, pero sí están en un cajón, pero sí nos han servido para ir vislumbrando lo que viene. Y es curioso porque en alguno de los borradores ya nos habíamos planteado el que haya un inventario de los elementos de criptografía y de cifrado que estamos manejando de cara a lo que viene. Y nos estamos encontrando con que eso que habíamos ya hace bastante tiempo, en tiempos anteriores a la pandemia y bastante anteriores, habíamos vislumbrado, resulta que ahí podéis ver un documento del CCN específicamente dedicado a los retos de la criptografía postcuántica, y hay también un documento de los del ámbito de ciberseguridad de la Casa Blanca con unas instrucciones a las agencias federales. Y hay una cosa en la que coinciden, y es que hay que ir haciéndose, ir pensando en el que más pronto que tarde tendremos que ir haciéndonos con un conocimiento de qué elementos de cifrado, criptografía, estamos manejando,
tener ese inventario actualizado y, bueno, pues ir planteándonos lo que pueda venir en el futuro. De hecho, en Estados Unidos ya han empezado, había un plazo ahora el 4 de mayo de 2023 y en los próximos años les van a exigir que ese conocimiento se mantenga actualizado. Bien, a todo esto, bueno, pues estamos, como decía, en ese plazo de 48 meses y vamos combinando pues diversos esfuerzos conjuntos por unas vías y por otras para apoyar a las entidades. Tenemos Microcens con la base de un perfil de protección, un perfil de cumplimiento específico, que es una de las grandes vías de flexibilidad que nos ha dado el nuevo NS y que va a servir a muchas entidades. Y en el ámbito de la Administración General del Estado y acompañando al despliegue del Centro de Operaciones de Ciberseguridad dentro del contexto, que es una medida, la 9, del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, vamos a aprovechar todo ese esfuerzo para acompañar o darle un empujón a lo que es la adecuación al nuevo NS de las entidades en el alcance del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. En los últimos tiempos, y de la mano, y no lo cito aquí, pero ya lo menciono, de la mano del plan de las acciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también ha habido acciones apuntando a las entidades locales y fondos para las comunidades autónomas, incentivando esta adecuación al NS. Bien, claro, todo tiene que ir, esa posición más robusta de ciberseguridad no puede basarse solo en lo que es la parte más teórica o la parte legal, sino en las capacidades de ciberseguridad. Y aquí he traído a mención lo que he citado antes, la propuesta de Reglamento Europeo de Ciberseguridad, que contempla la creación de un ciberescudo europeo, bueno, pues a través de la interconexión de los centros de operaciones de ciberseguridad nacionales y transfronterizos, porque venimos trabajando en un escenario de promover el enlace o la interconexión de esas capacidades en los Estados miembros con esa componente importante que tiene de interoperabilidad el intercambio de ciberinteligencia, que en algún momento cuando hemos hablado, otra vez, como tantas otras veces, confluyen la gobernanza, la infraestructura y la interoperabilidad. Bueno, pues de los datos, los formatos, las taxonomías, etc. Estamos promoviendo esas capacidades en la Administración General del Estado, y lo conocéis a través del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, también en el contexto, y bueno, pues ya vendrá también nuevas acciones para promover y apoyar estas capacidades en las demás administraciones, comunidades autónomas y entidades locales, y el esfuerzo que se está haciendo, que hoy en día constituye un liderazgo de la Unión Europea, que es todo el despliegue de la Red Nacional de SOCs, que nos proporciona además un bagaje que Carlos desarrollará, de liderazgo en relación con las experiencias en otros estados y que nos facilita un posicionamiento hoy en día con un conocimiento a pie de obra pues, que otros no tienen. Bien, decía una de las cuestiones que apunta la estrategia de ciberseguridad de los Estados Unidos es que incluye un llamamiento a que haya una evaluación rutinaria de los incidentes y de las circunstancias que se producen para establecer lecciones aprendidas. Bien, no sé si habrán notado una novedad o una diferencia particular, aunque esté ubicada en un artículo fundamentalmente del NS nuevo del de 2022 en relación a lo que veníamos teniendo. La versión a las versiones anteriores en relación con ciertos roles y ciertos actores eran más teóricas, más asépticas, pero si se han fijado en el nuevo NS y particularmente en el artículo 33 ya hay un despliegue concreto de quién hace qué en la respuesta a los incidentes de seguridad. Y eso es algo que se va a ir acentuando en los próximos tiempos a la luz de lo que vamos aprendiendo pues, en las circunstancias que nos encontramos y en los últimos tiempos las situaciones de alerta, las vulnerabilidades generalizadas que se producen, las ciberamenazas a veces anunciadas o dirigidas
o en genérico a ciertos colectivos de entidades, o también los ciberataques dirigidos pues a un conjunto de entidades o a un colectivo de entidades, y de todo eso pues derivamos unas lecciones de diverso tipo, y entre ellas cómo reaccionamos, cómo nos organizamos y quién hace qué dentro de nuestro panorama razonablemente evolutivo. Y la segunda cuestión que se viene poniendo de manifiesto, especialmente en los últimos tiempos, es la necesidad y la realidad de adquirir una perspectiva de todo lo que estamos afrontando de ciberseguridad más global, porque si nos fijamos en este tipo de eventos, el foco lo estamos cargando en la gestión de la seguridad y en los aspectos relacionados. Ya hablamos de los sistemas de gestión, ya hablamos de las medidas, en los aspectos de prevención, protección, detección y respuesta, pero hay una realidad posterior y que ya con el desarrollo de la ciberdelincuencia pues ya está ahí y está funcionando, que es la relativa a la investigación, a atribución, persecución y actuación que corresponda después. Entonces, particularmente cuando nos enfrentamos a lo que es ciberdelincuencia, delincuencia común, pues esta es una perspectiva que nos conviene tener presente. Y la última cuestión así de tendencias que pudiera ganar una cierta protagonismo en los próximos tiempos es el cómo respondemos a la pregunta de cuál es nuestra situación y cómo respondemos de una forma cabal, sin enterrar a nuestro interlocutor o interlocutores en una masa de datos, de árboles que apenas dejan ver el bosque. Y es que tenemos una demanda de poder efectivamente dar una respuesta. De ahí que se están generando pues, una serie de trabajos en relación con indicadores, pero una vez que ya vamos más allá, eso se organiza en un marco y entonces están apareciendo los marcos de madurez de ciberseguridad y de ciberresiliencia. Recordando trabajos en relación con indicadores, es que me ha ayudado también a poner el foco porque recientemente en una reunión europea un país propuso en el orden del día sobre la marcha incluir una presentación sobre indicadores y bueno, yo tenía mucho interés porque pensaba que podía ser interesante y resultó que era un planteamiento bastante primitivo y bastante esencial, aparte que se organizó un cierto revuelo porque le dijeron que ese no era el momento o no era el foro. Pero el caso es que esto hay que ponerle foco. La parte de ciberseguridad, como siempre, el foco en lo que es la prevención, la detección, la mitigación, la respuesta, etc. Y aparece un nuevo concepto que es el de la ciberresiliencia, que va más allá, que va en relación, sería como preguntarnos cómo estamos en relación con la ciberseguridad, abarcándola y nuestra capacidad para resistir, adaptarnos y recuperarnos en unas condiciones solventes en situaciones de ciberincidentes o de ciberataques o lo que se haya podido producir en este sentido. Bien, hay una serie de referentes que hemos apuntado. Hay de NISA, hay del Banco Central Europeo, hay del World Economic Forum, hay de INCIBE, hay de NISA, yo creo que la he citado, está el Hong Kong Monetary Authority, bueno, hay una serie de entidades. Lo que estamos viendo aquí es algo que aparece también en la estrategia de ciberseguridad de los Estados Unidos, porque cuando vamos a la parte de implementación se refieren a un seguimiento de la implementación y de los resultados dirigido por los datos. Y la preocupación que a mí esto me generaba es que algunos de estos modelos que se organizan en una serie de indicadores, en una serie de dimensiones, pues generan unas preguntas como que estamos en un terreno de la
de la opinión o de la percepción, y realmente lo que nosotros queremos o nos gustaría es manejar un enfoque de construcción a partir de los datasets para ir generando hacia arriba pues el conocimiento, la construcción más objetiva de cuál es nuestro estado de situación. Nosotros partimos en general de una situación favorable porque tenemos el dataset o el conjunto de datos que nos genera Inés, entre otras fuentes que podremos ir añadiendo bueno, pues en nuestro ámbito, por ejemplo, de los datos que pueda generar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Y a partir de ahí, bueno, pues ir acumulando y generando unos datos, porque una de las indicaciones que he ido yo dando a lo largo del tiempo cuando han planteado estas cuestiones es a toda costa evitar el planteamiento de cuestionarios o de indicadores o de elementos para los cuales no puedes construir los datos desde la base. Bien, dicho esto, pues siempre tengo que aprovechar que estamos aquí en presencial o en virtual, pues para que seáis actores y partícipes, que lo sois, todo el colectivo, en la construcción de la ciberseguridad, en la plena aplicación del Esquema Nacional de Seguridad y en la implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Hay una cuestión que aparecía en una transparencia anterior, que era la ciberseguridad como un servicio horizontal. Aquello que podíamos vislumbrar hacia 2015, cuando hicimos la declaración de servicios compartidos, hoy es una realidad. De forma paulatina, y lo vamos a ir viendo, para las entidades individualmente o individuales les va a ir resultando progresivamente más difícil dotarse de unas capacidades plenas de ciberseguridad y sobre todo en colectivos de entidades como los que manejamos en el sector público, en las administraciones, en la Administración General del Estado, no va a tener y no tiene sentido que cada una de las entidades por su propio medio se persiga dotarse de unas capacidades que de una forma más solvente, más eficiente y con más proyección se puede prestar de una manera horizontal y transversal a todo el colectivo de entidades. Y eso es aplicable al propio Centro de Operaciones de Ciberseguridad y algunos de los elementos singulares como el despliegue de los agentes de seguridad de punto final. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar en este encuentro. De nuevo, traernos todas estas tendencias, retos, novedades. Bueno, nos contabas, ya han estado explicando hoy además a lo largo del día esa experiencia que ya nos dice, ¿no?, que la aplicación del NIS, desde luego, que aumenta el nivel de seguridad, lleva una posición más robusta, como nos decías, ¿no? Y de cara a las obligaciones de NIS 2, pues encima has hecho ya parte de los deberes, ¿no? Sí, y te digo esto porque te preguntan, ¿se va a incluir en la transposición el sector público institucional o se va a limitar a administraciones públicas? Bueno, eso es una respuesta que yo no puedo dar en este momento. El camino ahora de transposición de la NIS 2 pues tiene que desenvolverse en los próximos meses hasta octubre de 2024 y bueno, pues todos esos detalles se irán afrontando. Lo que sí puedo decir es que en el alcance de la NIS 2, en el nuevo ámbito de aplicación, están la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y la parte de las entidades locales está a considerar de una forma, vamos a decir, a discreción de los Estados miembros. Pues lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. Va a haber retos, pero también soluciones para ir aplicando todas las que hemos estado viendo hoy. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muchas gracias.